Bienvenidos a MSB Academy. En esta ocasión, otro capítulo más para poder compartir con ustedes. Quiero presentar a los panelistas de este día. A mi derecha, el doctor Wester Albia, docente de la Universidad Ecotec, y a mi izquierda, el doctor Juan Jiménez, docente de la Universidad de Guayaquil. Los dos, profesores tanto de pregrado como de posgrado en diferentes áreas, tanto del derecho constitucional como de parte de la argumentación jurídica. El tema que trataremos este día ha sido una sentencia recientemente dictada por parte de la Corte Constitucional en el año 2024. Lo que ha determinado la Corte Constitucional a través de esta sentencia, en breve síntesis, es de que los conflictos laborales que tengan las personas que estén laborando para el Estado deban de sustanciarse siempre a través de la justicia ordinaria, esto es, a través del Tribunal Contencioso Administrativo. Un cambio de precedente importante frente a las sentencias que anteriormente había emitido la Corte, donde se sostiene a la larga, o se sostenía, que para poder determinar que la vía ordinaria era adecuada y eficaz, primero había que establecer que no existían violaciones a derechos fundamentales, pero que sin embargo, en el momento de que estos existan, ya la vía ordinaria dejaba de ser adecuada y eficaz. Muchos temas relacionados con sumarios administrativos, compras de renuncias obligatorias o conflictos a la larga en materia laboral administrativa, es decir, cuando tengan que ver el trabajador con el Estado, tradicionalmente se han sustanciado a través de las acciones de protección que habían demostrado un mecanismo a la larga muy eficaz para poder restaurar ese tipo de derechos. El día de hoy, esta sentencia de marzo del año 2024 cambia drásticamente las reglas. Que sí es cierto que hay excepciones, como por ejemplo casos de un embarazo o casos de una discriminación, embarazos en caso de una mujer que pueda estar embarazada, pero sin embargo nos habla de reglas ahora distintas. ¿Cuáles son los efectos que puede tener esta sentencia de la Corte Constitucional dentro del sistema jurídico ecuatoriano? ¿Desde qué momento tenemos que comenzar a aplicar esta sentencia? Y un tema interesante también, ¿qué pasa con todas aquellas acciones de protección que hoy se encuentran dentro del sistema de la función judicial que aún no son resueltas y en qué momento se debería de aplicar esta sentencia? Es decir, esto tiene un matiz que puede ser retroactivo o debería de considerarse únicamente para aquellas causas que inician después del 13 de marzo del año 2024 en que fue expedida esta sentencia. Estas dudas son las que con nuestros invitados el día de hoy vamos a comenzar a tratar. Quiero dar la bienvenida, iniciar en este caso contigo, Wester. Bienvenido, gracias por estar acá. ¿Qué impresión te da esta sentencia y cuáles son los primeros comentarios que puedes tener? Bueno, gracias Miguel, gracias Juan. Bueno, realmente muy novedoso el cambio que existe, abriendo una puerta bastante grande, ¿verdad? A partir de este caso. ¿En qué sentido? En que le damos cabida al hecho no solo de una vulneración de derechos de una persona embarazada, sino a tratar incluso contratos o finalizaciones de contratos provisionales, y no solo eso, sino también ocasionales, finalización de nombramientos preventivos en ese sentido, hace pues que nos abra una nueva puerta a un mundo que realmente no se había tocado en esta área o en este sentido, ¿no? Entonces, básicamente hace que definitivamente nos interesemos por este nuevo estudio o este nuevo tipo de aplicación de este tipo de acciones de protección, sobre todo por esta vulneración de un derecho, en este caso específico, esta sentencia de una mujer embarazada. Entonces, es bastante llamativo. Bien, muchas gracias. Entonces, Juan, en cuanto a los hechos o el presupuesto fáctico de la sentencia, ¿qué nos puedes indicar? Básicamente, ¿de qué se trataba? Bueno, es una servidora pública del Instituto de Economía Popular y Solidaria que presenta una acción de protección activa a la justicia constitucional en Quito. En primera instancia la declaran sin lugar, apela. En segunda instancia, la Corte Provincial de Pichincha ratifica el fallo de primera instancia. La servidora pública interpone una acción extraordinaria de protección que tiene conocimiento la Corte Constitucional en este tipo de garantías jurisdiccionales. Y la Corte, lo que a mí me llama la atención es que cuando la acción extraordinaria de protección, pero se presenta un voto concurrente y 2 votos salvados. Entendamos que el voto concurrente, la jueza o el juez de la Corte Constitucional está de acuerdo con el criterio o con la decisión que emite la Corte en mayoría, pero discrepa en la parte argumentativa. Diferente es
al voto salvado, el voto disidente, en el cual el juez o la jueza de la Corte Constitucional manifiesta su inconformidad con respecto al criterio de la mayoría de la Corte Constitucional. Por eso es que este caso como tal, que es reciente, es muy, en lo personal para mí es muy controvertido, porque el razonamiento que hace uno de los jueces del voto salvado, que es el doctor Enrique Herrería Bonet, él hace no tanto una distinción con respecto a la situación de el nombramiento provisional, sino más bien él refiere que el derecho de la protección de una mujer embarazada no es absoluto. Así lo refiere textualmente, no es absoluto. ¿Por qué? Porque en el momento en que se resuelve a favor de esta servidora de que ella se mantenga en su puesto de trabajo hasta que cumpla su periodo de lactancia y que tenías que haberla puesto en otro puesto de trabajo. Pero ¿cómo tú puedes poner a otra persona en otro puesto de trabajo si debe de existir una partida presupuestaria previa? Y de hecho, asignar una carga de trabajo cuando no existe tal partida presupuestaria implica o significa de que puede existir sanción para la institución, porque como sabemos, es derecho público, tiene que existir partida presupuestaria previa para poder destinar o dirigir un cargo público, en este caso a la servidora. Ok, entonces, bueno, vemos hasta el momento que ha existido un voto de mayoría de parte de la Corte Constitucional, y solamente para nuestra audiencia que pueda estar un poco más clara también en lo que tú acabas de sostener, Juan, la Corte siempre en sus fallos puede emitir tres decisiones, ¿no? Lo que es la mayoría, lo que es un voto disidente, un voto salvado, o también pueden existir votos concurrentes, ¿no? Estos votos concurrentes son aquellos que discrepan en el ámbito motivacional de la decisión, pero coinciden en la ratio decidente final, es decir, a la final suman siempre a la mayoría, y esto es lo que nos comentaba Juan, de que ha existido votos concurrentes y ha existido igualmente también votos salvados. Pero al momento lo que ha quedado claro hasta ahora en el contexto de la sentencia es que la Corte se ha pronunciado y ha establecido finalmente esta regla que acabamos de indicar al inicio, ¿no? Que los conflictos laborales con el Estado se manejen únicamente a través de los tribunales contenciosos administrativos. Wester, ¿cómo podríamos nosotros establecer o cómo podríamos entender en todo caso esta regla? Todos los casos de conflictos laborales de personas que hayan laborado en el Estado entonces están fuera de la esfera constitucional, o habrán excepciones tal vez donde sí podrán marcarse acá. O sea, en definitiva, la sentencia nos deja abierta la posibilidad de que existen excepciones, ¿verdad? De que existen excepciones para poder presentar ese tipo de acción en cuanto a la vulneración de un derecho específico, ¿no? Y como les decía en la intervención anterior, es que aquí nos abre una puerta bastante amplia, bastante grande respecto de ese tipo de contratos, un contrato ocasional, una suspensión de partida, una liquidación, e incluso la homologación salarial. Entonces, en definitiva, sí presenta ciertas excepciones de cuándo, cómo se debe realizar o hasta dónde podemos llegar. O sea, sí existe un límite al respecto. Ok, pero Juan, ¿cuál crees que podría ser el criterio para discernir, ¿no? ¿En qué caso es la justicia ordinaria, en qué caso es la justicia constitucional? En el contenido de la sentencia, la Corte Constitucional es muy explícita al referir que tanto la primera instancia como la segunda instancia no observó uno de los argumentos o uno de los alegatos de la parte accionante. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que la parte accionante hizo referencia de que ella tenía un nombramiento provisional y que estando en una situación de embarazo fue desvinculada, ¿verdad?, laboralmente dentro del Instituto de Economía y Popular y Solidaria. Situación que la Corte observó y fue muy enfática al decir que tanto la primera y la segunda instancia no hizo valer dicha argumentación y únicamente se concentró en decir que los nombramientos provisionales son únicamente temporales, curso de méritos y oposiciones, que de existir un ganador pueda suplir, en este caso, al nombramiento provisional. Y aquello la Corte observó porque tanto en primera y en segunda instancia no hicieron referencia a dicha alegación, sino más bien se concentraron de que la vía más idónea era el Tribunal Contencioso Administrativo. Ok, pero la situación de embarazo en este caso que presenta o lo que se estaba alegando acá, ¿representaría, Wester, algún tipo de excepción
para decir no en el caso de un embarazo, por ejemplo, o en el caso de una discriminación que puede existir, sí podría ser una excepción para no ir yo a la justicia ordinaria, sino que podría ir en este caso a la justicia constitucional. Es que esta sentencia es lo que nos indica, es lo que nos señala, a donde nos lleva. Es decir, en un caso específico de embarazo, en donde debe protegerse a la mujer embarazada, y no solo a la mujer embarazada, sino a su periodo de lactancia, a su periodo incluso de tener suficientes recursos para poder mantener a su hijo en lo posterior al dar a luz, nos indica esta sentencia de que debemos o tenemos esa posibilidad, ese acceso a salirnos de lo que normalmente hemos venido teniendo dentro de nuestro normal desarrollo de este tipo de acciones, ¿no? Entonces sí existe esta posibilidad, y esta sentencia abre esa gran puerta, como lo vengo insistiendo. Ok, entonces hasta el momento creo que coincidimos en un tema específico, esto es, hay una sentencia de la Corte Constitucional, esto es, que cambia las reglas del juego, por así decirlo, que ya los conflictos laborales con el Estado tienen que manejarse a través de los tribunales contenciosos administrativos, pero a la larga sí hay excepciones. Y estas excepciones vendrían a ser, por ejemplo, un tema de una discriminación formal o, en su defecto, el tema de una persona, una mujer que se encuentre en estado de gestación, donde podrían marcarse en estas excepciones que podríamos tener. ¿Consideras en base a esto, Juan, entonces que la sentencia es absoluta, una regla formal, y estas excepciones, en todo caso, son nada más excepciones, o cada caso habría que analizarlo detenidamente para ver cuándo realmente podría existir o no un caso de discriminación? Yo pienso que sí, cada caso hay que analizarlo acorde a cómo se presente. Recordemos que el criterio de la Corte es hasta que cumpla con su periodo de lactancia. No es que de la mujer, por el hecho de estar embarazada, adquiere un derecho y no puede ser jamás removida de su puesto. No, la Corte es enfática y dice hasta que cumpla con su periodo de lactancia, ¿no? El tema de embarazo, el parto, el posparto, que se cumpla con todos los derechos que le asiste, por lo que también está consagrado en la Constitución. Las mujeres embarazadas forman parte también de los grupos de atención prioritaria. Ok, entonces vemos a la larga, y algo que es bueno por eso explorar a fondo el tema de las sentencias en general, porque hay la concepción tal vez que ahora es una regla rígida, ¿no? No todo tiene que irse a través de la justicia ordinaria, no es tanto así. Habría que analizar caso por caso, porque puede ser que en el caso A exista algún tema relativo a una discriminación, que es un tema complejo. Las falencias a la igualdad formal y material pueden ser complejas en ocasiones. Entonces puede ser que exista un caso en que sí amerite que sea llevado a través de la justicia constitucional. Pero otros casos, por ejemplo, en los cuales no exista este matiz de discriminación, que obviamente habría que aplicar esta resolución en este caso de la Corte Constitucional, y ya no podría acudirse en este caso hacia la justicia constitucional, sino únicamente a la justicia ordinaria, específicamente tribunales contenciosos administrativos. Por aquí viene otra duda más. ¿Qué pasa con la temporalidad sobre esta decisión? ¿Qué es lo que nos dice la normativa, en este caso en el Ecuador, por un principio de seguridad jurídica? ¿La norma Wester, bajo tu criterio a nivel constitucional, es retroactiva o es irretroactiva como tal? Bueno, pues definitivamente debería ser irretroactiva, ¿verdad? Y en este caso específico, a mi criterio no debería ser retroactiva esta sentencia. Sin embargo, vemos de ciertas, digamos que vemos cierta oportunidad de esta retroactividad o aplicación de esta sentencia a todas aquellas acciones que están en camino, ¿no? O que todavía no se han resuelto incluso, pero eso ya hay que someterlo a un estudio muy profundo sobre la aplicación o no de la retroactividad de esta ley, de esta sentencia. Juan, la misma pregunta, ¿consideras que todos entendemos siempre, ¿no? Coincidimos que la norma, las sentencias y todo siempre tienen una característica que es irretroactiva? Pero estos casos puntuales, ¿podrían aplicarse de forma retroactiva o no? No. Para los casos que se están sustanciando, sí, aplicaría. Pero obviamente coincido con el criterio de Wester y el tuyo, Miguel, de que debe haber en este caso irretroactividad, salvo que en materia penal, por el tema del indubio pro reo, en materia laboral, indubio pro operario, pero ya en materia constitucional debería existir obviamente esa, desde que se ha emitido el criterio de la Corte Constitucional, salvo o en los casos que se estén sustanciando por el tema de la temporalidad.
Ok, entonces hay dos características puntuales, ¿no? Aquellas que todavía no se presentan, si el día de hoy hay un conflicto, por ejemplo, o a partir del 13 de marzo de 2024 hay un conflicto de un trabajador que forma parte del Estado, no se va a poder presentar una acción de protección a menos que estemos dentro de las excepciones. Correcto. Segunda característica o segundo grupo, ¿qué pasa con aquellas que ya fueron resueltas en primera instancia, que están pendientes de una apelación, o qué pasaría con aquellas causas que a la larga tal vez han sido presentadas y por obvios motivos, que dudo mucho de marzo acá no hayan sido resueltas? Pero ¿qué pasa con esas causas que todavía no tienen una sentencia ejecutoriada? Primer análisis. Y tercero, ¿qué pasa con las que ya fueron resueltas, están ejecutoriadas, pero hay pendientes acciones extraordinarias de protección? ¿Se aplicaría esta sentencia o no se aplicaría? La primera duda vuestra en el segundo grupo, aquellas que están en curso en el camino de la función judicial, pero todavía no cuentan con una sentencia ejecutoriada. ¿Crees que esta sentencia se debe de aplicar o no se debe de aplicar? Que definitivamente, si está en ese transcurso, tiene la posibilidad bastante amplia de que deba poder ser aplicada. Definitivamente. O sea, no hay mayor profundidad o estudio al respecto. Debería poderse aplicar. Ok, Juan, ¿compartes o discrepas? Comparto, sí, de acuerdo, por un tema de principio de seguridad jurídica, precisamente para no vulnerar derechos a la igualdad que está consagrado en la Constitución, debería manejarse ese criterio. Ok, esto es aquellas que todavía no tienen una sentencia ejecutoriada, Correcto. Entendemos por una audiencia que tal vez no se haya dado en primera instancia, o una apelación que se resolvería en mérito de los autos y todavía no esté definida. Entonces, se podría aplicar de parte de la Corte Provincial al momento de resolverla este criterio o esta sentencia a la larga emitida en marzo del año 2024. Y el tercer grupo, aquellas que ya fueron resueltas, que tienen una sentencia ejecutoriada, pero que están en la Corte Constitucional pendientes de algún tipo de acción extraordinaria de protección. ¿Qué pasaría con estas causas, Wilfred? Bueno, pues es que siguiendo la misma línea de la pregunta anterior, estando en esa situación, realmente la Corte Constitucional va a apañar lo que ya ha resuelto anteriormente sus propios jueces. En definitiva, creería yo que van a acoger esta sentencia como positiva para poder definitivamente fallar esta posibilidad de, ¿no? Entonces, sí, creería que sí, lo pueden hacer, lo pueden incluir. ¿Compartes o discrepas, Juan? Se debería manejar la misma línea argumentativa para no afectar y vulnerar el principio de igualdad que está consagrado en la Constitución. Pero no piensan que si pasa esto, a la larga se estaría afectando la irretroactividad, porque tenemos una sentencia ya ejecutoriada con reglas claras que existían antes de la sentencia, y ahora obviamente que se manejó bajo esas reglas, viene una sentencia distinta, y no creen que se afectaría tal vez un poco de la seguridad jurídica existente. O sea, es que en definitiva no nos olvidemos que el estudio que hace la Corte o los jueces respecto de esta sentencia habla justamente de que si se vulneró o no se vulneró un derecho constitucional y específicamente al embarazo, a esta mujer que está embarazada, algo que debemos cuidar. Entonces, si seguimos esa misma línea jurisprudencial, realmente llegaríamos a la conclusión de que la Corte no debería, bajo ningún concepto o argumento, ser distinta en un fallo, sino mantenerlo o acogerlo en este caso específico. Es mi criterio. Ok, Juan. Me ratifico, no se puede vulnerar otro derecho constitucional u otro principio que es el derecho a la igualdad, el que las mujeres embarazadas que hayan estado en la misma situación de la que interpuso la acción extraordinaria de protección se vea afectada por un derecho que ya ha sido reconocido por la propia Corte Constitucional. Bueno, coincido con ustedes. El tema que yo pongo sobre la mesa, que a la larga sí vamos a ver qué va pasando en el camino, es lo relativo a la regla jurisprudencial que existe, ¿no? Acuérdense que ahora último la Corte, anteriormente se establecía mucho el tema de que exista la jurisprudencia vinculante, que la Corte expida las reglas del caso. Hoy por hoy todo lo que resuelve la Corte en general ya se convierte, sin ser en sí una jurisprudencia vinculante, su línea argumentativa se convierte en aplicable en todas las causas a través de todo el sistema de justicia ordinaria. Entonces, una especie de colegislador. Exacto, se crean derechos. A la larga se crea derecho, pero ya no es necesario que la Corte te diga, te selecciona la sentencia y es una jurisprudencia vinculante, pese a que igual se mantiene lo previsto en el artículo 426 de la Constitución, 36, perdón. Pero sin embargo, lo que ponemos en duda en este momento, ¿dónde estaría realmente la duda, por así decirlo? Vamos a poner una audiencia que exista, una sentencia que exista en una instancia de apelación y que se haya resuelto, no apelación, una que esté debidamente resuelta y esté en manos de la Corte Constitucional, y de pronto se resolvió bajo las reglas de que los conflictos laborales
podían presentarse a través de las acciones tutelares. Entonces, obviamente la Corte tiene ya un nuevo pronunciamiento que aparece posterior a la emisión de esta sentencia. Entonces, habría que ver cómo va resolviendo esto la Corte Constitucional. Tal vez es posible que un ejercicio argumentativo, sin considerar como aplicable la sentencia posterior, pero manejando la misma línea argumental tal vez para no afectar lo que previamente ya ha decidido. Entonces, eso es tal vez de pronto lo que podría generarse, pero no tenemos a la larga todavía ningún pronunciamiento respecto de esta u otras sentencias tal vez donde han existido cambios jurisprudenciales en general. Wester, tú en tu ámbito directamente la argumentación jurídica, ¿cómo ves el tema de la argumentación de la Corte en esta sentencia? O sea, bueno, mira, analizado, luego de leída esta sentencia, en ese contexto de descubrimiento, donde ellos realmente ponen o plantean el problema, o este es su problema, o digamos, llegamos a la hipótesis del por qué sí se vulneró o no se vulneró, al momento de ellos encontrar la justificación interna, ¿no verdad? O mejor dicho, el contexto de justificación, ¿no? Añadiendo la norma que podría sustentar o sostener este descubrimiento o este problema, hace pues que a la larga se genere una nueva norma, ¿verdad? Como tú decías hace un momento, creando un derecho, abriendo una posibilidad de que se garantice un derecho, ¿verdad? Se garantice un derecho y obviamente, en este caso específico, una persona, una mujer que fue despedida dándole de baja su contrato ocasional, indistintamente de cómo, cuándo se debe terminar este contrato, con los concursos o no concursos, se vulneró el derecho. Entonces, pienso yo que en el área de la argumentación que utiliza esta sentencia, y básicamente la utilizada por el juez Ali Lozada, realmente es bastante coherente, bastante digamos, íntegra y suficiente para poder de alguna manera sustentar y aplicar, ¿no? De ahí que tengamos ciertos votos, el concurrente, pues bueno, como tú dices, aporta más, en definitiva, más allá de los votos salvados, para mí es un criterio totalmente, digamos que respetable, pero sí, no podemos olvidarnos de que estamos de alguna manera defendiendo, en este caso, disculpa que sea muy repetitivo en este tema, de una mujer embarazada. O sea, no nos podemos escapar de que este caso es así, es concreto para ello. Correcto. Bueno, yo me pongo un poco del otro lado, ¿no? Y ahí se me viene a la mente un tema interesante. Creo que decimos que la sentencia de la Corte puede ser aplicada en segunda instancia cuando ya exista, en este caso, una sentencia, está apelada, pero todavía no está resuelto el tema. Entonces, si es un trabajador que oportunamente propuso una acción de protección en contra del Estado, antes de que exista esta sentencia, antes de marzo, todavía no se resuelve la apelación, ¿qué pasa si la Corte Provincial toma como premisa directamente esta sentencia y la Corte dice, bueno, no veo violaciones a derechos fundamentales y por lo tanto aplico el artículo 42, número 1 y cuarto, por lo tanto hay una vía adecuada y eficaz, vayan a esa vía, que es la regla de la Corte? Pero aquí hay un tema que sí tenemos que prestarle un poco de atención, porque para ir yo al contencioso administrativo en una acción subjetiva de forma peculiar, tengo 90 días para hacerlo. Entonces, ¿qué va a pasar con todas estas personas a la larga que demoran un poco, presentaron una acción de protección, se aplica esta sentencia y ya no tienen los 90 días para acudir, en este caso, al Tribunal Contencioso Administrativo? ¿De qué forma crees, en este caso, Juan, que esto se podría solucionar si se logra aplicar la sentencia? Bueno, yo pienso que el criterio de la Corte Constitucional en este tema habla de una excepcionalidad, ¿verdad? En el caso de una situación de una mujer que esté embarazada y que se haya resultado vulneración de derechos, o en el caso pues, de que haya o exista algún tipo de discriminación, ¿no? Y en ese sentido, pues, habría que enfocarnos dentro de ese criterio propio de la Corte Constitucional, y aquello no cabe algún tipo de argumento contrario en la situación de un trabajador que obviamente tendría que enfocarse en la vía contenciosa administrativo cuando se trate de un servidor público. Correcto. Wester, ¿compartes? Comparto, aunque agregaría algo que respecto del tiempo, la temporalidad que tú hablabas, es que en estos casos excepcionales esa temporalidad debería ajustarse. El hecho de que si ya tengo un caso excepcional debería aplicar la excepcionalidad de esta sentencia.
Eso en cuanto al tema de la temporalidad. O sea, sí, es verdad. ¿Qué pasa con esos 90 días? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo la presentamos? ¿Nos vamos o nos guiamos necesariamente por esta sentencia que hace esa excepcionalidad y nos aparta de los 90 días o no? Eso es lo que a la larga, obviamente antes de proponerla, deberíamos, digamos que sustentar. Pero sí, creería que sí, ante la excepcionalidad sí. Bien, entonces, para ir cerrando los conceptos, como siempre lo hacemos en todos los programas, hay una sentencia de la Corte Constitucional que es una sentencia aplicable a todos los casos donde existan conflictos del trabajador con el sector público. No es factible plantear una acción de protección, hay que ir a los tribunales contenciosos administrativos. Segundo, la sentencia es absoluta, no es absoluta, porque marca excepciones. ¿Cuáles son algunas de estas excepciones? Temas de discriminación o, por ejemplo, mujeres que se encuentren en estado de gestación, donde en el evento en que se vulneren sus derechos, sí van a poder acudir hacia la vía constitucional en subsidio de la justicia ordinaria. Lo pueden hacer. Tercero, la sentencia, como todas las sentencias, siempre van a ser de carácter irretroactivo. Pero hay dos temas que hay que ir viendo cómo se va pronunciando la función judicial y cómo va delineando los efectos de la sentencia a la Corte Constitucional. Esto es, el primero, aquellas sentencias que a la larga no sean, aquellas causas que tienen una sentencia de primera instancia pero que se encuentran en apelación, sí, en este caso los jueces van a seguir esa misma línea aplicando con posterioridad esta sentencia de la Corte, y en el otro grupo, aquellas que se encuentren dentro de la Corte Constitucional y estén pendientes a la larga de alguna resolución sobre, en este caso, el mismo tema en general. Y sobre todo, lo último que ponía yo en el tablero de discusión, no tenemos respuestas todavía sobre el tema, así que nos toca ir esperando a ver cómo se va modulando el tema de la sentencia. ¿Qué pasaría con estas personas a la larga que ya han presentado sus acciones, han ganado por A o B motivo, es decir, ganaron en primera instancia o perdieron en primera instancia, en apelación ganaron o perdieron, y si se aplicara de forma retroactiva la sentencia, ya no en los 90 días, en este caso para poder acudir al Tribunal Contencioso Administrativo? Se debería marcar algún tipo de excepcionalidad acá, que es lo que señala Wester, o en su defecto se va a aplicar directamente la sentencia. Hay que ir viendo cómo se va caminando a través de los fallos, en este caso, que aparezcan en la función judicial, pero lo cierto que podemos decir es que hay una regla clara el día de hoy, y si hoy se pretende presentar una acción de protección, hay que tomar muy en consideración que si es por un trabajador que forma parte del sector público, entonces no podríamos ir a través de la acción constitucional, sino a la acción primaria, que vendría a ser atento a la justicia ordinaria. Quiero agradecerte, Wester, tu participación y la invitación que has aceptado a participar con nosotros, igualmente a ti, Juan. Comprometerlos en alguna futura ocasión que puedan estar acá, y a ustedes, muchas gracias por haber compartido con nosotros en este espacio. Nos veremos próximamente. Un abrazo para todos.